Todo lo que se habla en este canal es parte de las experiencias tomadas por un grupo de personas. Que no quieren más que comentar lo vivido. Si siguen en este punto, proceden a sentarse y a ponerse cómodos. No se esponjen por las declaraciones a continuación. Si eres alumno, vivirás cosas similares, mejores o peores. Disfrútalo. Y si ya eres doctor, de seguro viviste cosas parecidas. Claro. Chicos, ¿cómo se dictaban las clases en el anfiteatro? ¿Cómo se hacían las prácticas? Pues hubieron muchas formas, la verdad, al menos cuando yo estuve cursando el curso y cuando fuimos ayudantes tratamos de aprovechar algunas cosas que habían ahí. Primero, cuando fui estudiante, la clase era dictada por el profesor y los ayudantes antiguos. Entonces ellos nos traían algunas piezas anatómicas, nos explicaban, luego nos tomaban una pequeña práctica tipo, ya, ¿qué es este pedacito de este hueso o este alfiler, qué cosa está señalando? Y luego se trató de llevar esto un poquito más allá, cuando ya se estaba tratando de tener estos platinados o se tenían algunas piecitas bien conservadas por medio de un proyector que permitía que toda la clase pueda ver estructuras más chiquititas, que se mostraban como en una especie de lamparita y se proyectaba en el muro. Y ya luego incluso o sea, se trató de mezclar eso con algunas tarjetas anatómicas. Pero, o sea, eso fue lo que yo llegué a ver. Además, no sabría. Lo que yo recuerdo más es que cuando yo llevé el curso de anatomía, es que para entrar al anfiteatro había la filosofía de pues tienes que ganarte las prácticas, ¿no? Y antes de cada práctica de anatomía con un cadáver, tenías que pasar un pequeño examen, ¿no? Del tema que se iba a, a tratar en la práctica, ¿no? Y si es que aprobabas, pues te ganabas la práctica, y si es que no lo hacías, simplemente no entrabas a las prácticas, ¿no? Y de cierta manera ahí se generaba competitividad entre los mismos compañeros. Y hay algunos que rendían, otros que no, pero de cierta manera, al menos el curso, a muchos nos ha dado, digamos, un método de estudio, continuo, ¿no? Que nos va, al menos a mí me ha servido durante toda la carrera. Recuerdo que también, sí, tenías que ganarte tu entrada al anfiteatro. Gary, más o menos tú te recuerdas cuántos entraban en nuestro grupo cuando llevamos Sí, cuando yo llevé por la, primera la vez primera vez. y pues aún había esa filosofía de que te tenías que ganar las prácticas. Yo me acuerdo que entraban 13, 15 personas y para esa vez yo éramos ya algo de 120, 130 personas para el anfiteatro, ¿no? Y todos los demás se quedaban afuera. ¿Y qué pasaba con los que no entraban? O sea, ¿qué hacían? Porque yo creo que me Te quedé. tenías, Yo me habré quedado una vez, creo, o dos veces, fuera del anfiteatro. Así sí me entiende, en Morfo sí, uno, claro. yo me acuerdo que los que se quedaban afuera tenían que quedarse a estudiar, a supuestamente estudiar, a leer el tema que se tenía que leer para ese día y al final, y es que te iban a volver a tomar otro examen, ¿no? Pero nunca lo hacían, nunca llegaron a tomar otro examen. O que yo recuerde, creo que sí al final te tomaban un examen y, y pues esa era tu nota de ese día, ¿no? Y chicos, ¿consideraban buena esta metodología? Sí, la verdad, yo sí la consideraba buena, porque cuando yo entré a la ayudantía y recordando las preguntas que nos hacían, al menos yo vi que no nos preguntaban tonteras o cosas rebuscadas. Al contrario, son cosas que la verdad cuando empecé a llevar los siguientes cursos, la parte de cirugía sobre todo, decía, oh, esto lo aprendí en el anfiteatro, esto nos preguntaron. Entonces, al menos yo pienso que nos preguntaban cosas que sí o sí teníamos que saber. Tal vez no recontra rebuscadas ni súper básicas, nivel pre, pero sí cosas que nos iban a servir. Al menos es lo que yo recuerdo. Sí, me pareció un buen método y tal vez pudo ser mejor si es que hubiera sido un poco más eficiente, no se perdiera tanto tiempo calificando exámenes y fuera más tiempo de práctica. ¿Cómo se consigue el cadáver para su estudio para su posterior estudio en un anfiteatro? Mm,
Ese es un tema interesante, la verdad. Ah, siempre nosotros nos valemos pues de los famosos NNs, ¿no? Que sea donde estén, no suelen quedarse, ¿no? Por ejemplo, si es un NN en un hospital, se queda en la morgue. Si es un NN que fue encontrado, digamos, en la calle, se queda pues en la morgue del Ministerio Público. El detalle es que ahora en estos tiempos es muy difícil conseguir un cadáver para las prácticas de anatomía, puesto que hay menos NNs a consecuencia de que las técnicas forenses han mejorado y ahora se identifican pues a los cadáveres con mayor facilidad. Pero aún así, puede haber, ¿no? Por ejemplo, yo he conseguido un cadáver que era un NN que había fallecido en un accidente de un río. Y, y, el, y la persona, pues, o sea, el cadáver estuvo en la morgue del Ministerio Público durante casi un mes, durante 30 días, y ya había sido publicado su nombre en la radio, en los periódicos, ¿no? O sea, porque sí, de cierta manera estaba identificado, pero no había quien reclame pues el cadáver. Entonces, en ese momento, como este cadáver ocupa un espacio dentro de la morgue del Ministerio Público, pues o tienen dos opciones, ¿no? O lo entierran en una fosa común o lo dan a una facultad de medicina, ¿no? Y como en ese momento igual había escasez de cadáveres para la práctica, nosotros nos animamos, ¿no? Y logramos pues que ingrese a la universidad. Ahí dentro, lamentablemente, encontramos pues que el cadáver pues había pasado por el examen médico legal. Y por ejemplo, vísceras como el cerebro, el hígado, los pulmones estaban rebanados, ¿no? Lamentablemente, la felicidad por tener un cadáver en la práctica clínica, mi grupo le duró muy poco, puesto que los familiares, a la semana de que estaba en la universidad y en proceso de formalización, llegaron, ¿no? Y quisieron este, recoger a su familiar, ¿no? De todos modos, y al final se lo llevaron y nosotros tuvimos que entregarlo. Y así es como tuve un cadáver y también se lo llevaron. Aquí viene la siguiente pregunta que era, ¿todos podían diseccionar en el anfiteatro o quiénes diseccionaban? Bueno, lo que yo recuerdo es que, o sea, los que tenían más posibilidades de diseccionar eran los que justamente habían hecho el esfuerzo, pues, de conseguir un cadáver, ¿no? Pero en realidad, al final, he visto que la opción se le daba a todos, solo que diseccionaba el que quería y el que no quería tampoco diseccionaba, ¿no? Y Y también era, o sea, bueno, yo creo que en realidad en la práctica clínica, o sea, no es, digamos, imprescindible, saber diseccionar un cadáver, ¿no? Este, al menos, lo suficiente es saber, cómo tratar, los tejidos blandos y nada más, ¿no? Entonces, a no ser que tengas alineación con una especialidad quirúrgica, es una habilidad que no es tanto, en mi opinión, necesaria, ¿no? Para la práctica clínica. Lo que yo recuerdo es que los que diseccionaban más justamente del grupito de ayudantes, porque eran los que pasaban más tiempo en el anfiteatro y tenían también más, como que un poquito más de confianza con los doctores que nos enseñaban en ese entonces. O sea, era como tener libre acceso para cuando tú quieras revisar las piezas clínicas, las piezas cadavéricas que había, o también te daban la chance de, si es que no vas a estudiar, pues incluso de enseñar, o si hay algo que te interese hacer, hablabas con el doctor y te decía, ya, puedes tomar este cadávercito, puedes agarrar este órgano o diseccionar tal parte y ya, eso se queda como pieza anatómica para que tus compañeros puedan aprender.
Gary, bueno, cuando te tocó a ti, ¿cómo era el proceso? ¿Todos podían o quiénes diseccionaban? Había una filosofía, ¿no? Que el que más estudiaba, el que estaba preparado tenía derecho a diseccionar el cadáver, pero como mi grupo había conseguido su cadáver, sí nos dejaron disecarlo, ¿no? Y sí dice que hasta cierta parte que recuerde, pero luego a mí se me complicaba porque perdía 2 horas disecando el cadáver en vez de poder estar estudiando, ¿no? Y justamente me acuerdo que no habíamos llegado todavía a la parte de órganos internos, no solamente estábamos en muscular. Y pues sí era bonito porque justamente reencontrabas las estructuras, ¿no? Tal como decía el libro, pero el detalle era el tiempo, creo. No, por ese entonces no tenía una habilidad organizativa tan buena y pues me parecía tedioso, pero sí llegué a disecar mi cadáver yo. ¿Cómo eran los exámenes y las calificaciones en el anfiteatro? ¿Alguien se recuerda? Que yo recuerde era 50-50. Es decir, 50 de tu nota venía de anatomía, de la parte teórica que llevabas. Y la otra parte venía de tu práctica, que era un conglomerado de todos los días que te ganabas el puntito para poder entrar a tu práctica, que era una parte como un 10-20%, y lo demás era del examen final, que era chévere porque te tomaban, no sé si me estoy cruzando, pero te tomaban un pequeño examen teórico en el anfiteatro y un examen práctico, donde te hacían algunas preguntas y te ponían 6 mesas en el anfiteatro, 5 a los extremos y una mesa al medio, o a veces eran más. Y en cada mesa había una estructura señalada con un alfiler o con una cinta y tenías que poner qué cosa estabas viendo. Y te decía, pregunta 1, ¿qué cosa estás viendo? O mesa 1. Y rotabas. Es decir, entraban 6 estudiantes, te daban un tiempo de 5 o 10 minutos para ver de todos los ángulos posibles esa estructura y ubicar qué cosa era. Luego cambio y rotabas. Y luego te daban como que unos 5 minutos extra para pensar o meditar alguna que hayas hecho mal, pero ya no podías volver a la pieza, sino en tu cabeza. Creo que te daban 5 a 10 minutos, la verdad no estoy segura. Creo que 10 era mucho, creo que son 5 minutos por mesa, o sería un minuto. Me parecían difíciles la que a propósito le variaban la posición en la técnica. Lo volteaban, lo invertían, lo ponían en cualquier forma, no era una que no sea la natural, y te señalaban una estructura con el alfiler y te daban un minuto. Yo recuerdo que era un minuto por pregunta o 30 segundos, no recuerdo bien, para que reconozcas la estructura. Y pues como estaba todo desordenado, te confundías, te mareabas. Así es, o también cuando te ponían, digamos, miembros, miembros superiores o miembros inferiores del lado izquierdo, ¿no? Es más difícil, Ah, de bueno. cierta manera. Estamos acostumbrados a, digamos, a estudiar el miembros superiores o los miembros inferiores de la parte de la derecha, ¿no? Y los libros también, como de cierta manera, lo estudian de esa manera, ¿no? Para ser más pedagógicos, ¿no? Pero a veces solo para hacerte pisar el palito, te ponen todas las piezas anatómicas de la parte izquierda.